Que se tienen respecto de esas medidas que se anunciarían en el día de mañana. Lo pongo en potencial porque tampoco estaría plenamente confirmado. Saludo a Damián Dipache, el economista con el que siempre tomamos contacto. Damián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué estás esperando respecto de los anuncios que lleguen finalmente de economía? Sobre todo teniendo como base lo dicho por el presidente durante algo así como 33 a 35 minutos en el día de ayer. Bueno, yo creo que el presidente le dio un marco de diagnóstico al cuadro de situación macro, al cuadro de situación económica, al cuadro de situación financiera de la República Argentina. Mañana vienen los bifes, diría mi abuela. Mañana vienen las medidas concretas. ¿Qué tenemos que esperar? Tratemos de leer entre líneas qué es lo que dijo Javier Milei y qué es lo que se está esperando. Obviamente se está esperando una situación de un recorte del gasto público, un ajuste fiscal importante. El no hay plata, Pepe, significa, señores, no voy a emitir, no voy a financiar al Tesoro. Arréglense con lo que se puedan y veremos cómo transitamos este periodo. El ajuste tiene una doble lectura. Miren que tarifas las vamos a corregir. Para el sector más delicado, el sector socioeconómico bajo, van a seguir los planes, pero ojo, no me corten porque te lo saco. Van a seguir subsidios, pero ojo, no jodan porque te lo saco. Para clase media, lamentamos decirle, Pepe, va a haber ajuste, o sea, va a haber tarifas que se incrementan. A comienzo de año, quizás ahora algo, comienzo de año, los primeros semestres del año, va a ir a pleno clase media. No me cabe ninguna duda que eso va a ser. Ejemplo, hoy una tarifa de servicio de energía, luz, es el 17% de boleta, va a pasar a tarifa plena gradualmente. Mañana vamos a tener una corrección del tipo de cambio oficial mayorista. Muchos decían el dólar francos, ese dólar entre 600 y 650. A mí me dicen que va a ser un poco más elevado. No quiero tirar números, pero va a ser más elevado porque lo que sienten es que si el dólar franco hoy es competitivo, con inflación diciembre, enero y febrero ya no va a ser competitivo. Entonces va a ser un tipo de cambio mayor. Bien, vamos a ver, hay cosas que se están preparando y que van a golpear también severamente el bolsillo. La semana pasada llené el tanque de combustible, estaba prácticamente vacío y estaba en 17.000 pesos. Esta mañana tuve que llenarlo y me costó 21.000 pesos y puse un poco menos de combustible que el que había puesto la semana pasada. Este aumento claramente no es todavía de esta administración, sino que es del cierre de la administración anterior, pero va a haber un ajuste de tarifas nuevamente en cuanto al combustible y eso va a traccionar una infinidad de otras cuestiones que van a dar un aumento a la inflación. Contanos cómo ves vos ese proceso. Bueno, aumentó el combustible 30%. El combustible, suponete, ponerle un valor por medio de 450, 470 pesos. Ujú. Es decir que hoy a un tipo de cambio oficial mayorista, ¿cuánto está? $1. Corrigió el retraso oficial mayorista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, pero se va a devaluar de vuelta. Ujú. ¿Y cuánto se va a devaluar? 70, 80%, quiere decir que va a quedar nuevamente retrasado. No hay por parte del espíritu de Javier Milei intervención en el mercado de precios. Lo ha dicho, no ahora, hace 10 años que doy conferencias con él, siempre decía, no, metete con mi mamá, pero los precios no los toques. No veo que haya una regulación de precio en el mercado respecto a esto. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Con ese aumento del 30% de la nafta también impacta en el valor del gasoil. No te preocupes, Pepe, cuánto gastás vos en ir al surtidor. Preocupate porque hay un transporte de carga llevando alimentos, llevando bebida que lo manda directamente al listado de precios eso. Claro. Eh, previo aumento, la primera asociación de transporte de cargas informó que en el mes de noviembre, previo aumento, el transporte de carga tuvo un aumento del 205% interanual. Solamente hubo un corentazo acá en zona AMBA de 50% de aumento de peaje. ¿Qué quiero decirte? Que va a aumentar el transporte de carga y eso va a llevar y derivar a que en las góndolas ese efecto se viva. Siempre pensemos en términos macro. Es mucho más severo el problema de que el transporte de carga tenga un mayor costo que el que le tenga el auto, porque eso impacta en todos los bienes y servicios de la economía, ¿no? Ujú. ¿Crees que vamos camino a una hiper como la que mencionó en el día de ayer Javier Milei? Y en todo caso, ¿de dónde sale, si es que nos podés explicar un poquito más, más en detalle, la sumatoria de eso que termina en una proyección de una inflación plantada de hasta el 15.000%? Bueno, me parece que él manejó el extremo. ¿Cuál sería el extremo?
El extremo es que toda la base monetaria más todas las letras de liquidez salgan del sistema y vayan a comprar bienes o comprar el dólar. En ese caso estaríamos a la borda de la hiper. Digo una cosa, si eso sucede, evidentemente se está gestionando mal la política monetaria y fiscal. Porque, digamos, ese extremo implicaría que nadie hizo nada en el medio como para morigerar ese impacto. Por eso habló de pobreza del 90%, al extremo estamos hablando. Porque, Pepe, vos que estás ahí, al 90% serías pobre y yo sería pobre, ¿eh? O sea, ¿me Claro. entendés? O sea, pasaríamos a ser pobre cualquiera de los que estamos hablando y los camarógrafos que te están filmando se pasarían a ser pobres, ¿me entendés? Bueno, estamos hablando de un extremo. Si eso sucede, y bueno, efectivamente habrá fallado fuertemente la política monetaria y fiscal, es un extremo esa situación. También habló de inflación de 3.500%. Doy un detalle ahí. Javier Milei estuvo muy bien en el discurso de ayer, pero ojo, que no se comience a hacer costumbre de que dé diagnósticos, de diagnósticos, que la opinión pública juega. ¿Cuál fue el graf ayer? Inflación mensual del 20 al 40% mensual. Eso genera expectativas, eso genera que cualquiera que esté escuchando dice, che, pará, antes que llegue, adelanto yo. Antes que suceda, me adelanto yo. Él tiene que hablar de cómo gestiona en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Y lo tiene que hacer él a través de su ministro de Economía. Porque si eso le va a jugar una mala pasada, ya te lo digo, eso va a jugar una mala pasada, Pepe. Hablando de generar expectativas, se había generado mucha expectativa con los anuncios que iban a hacer hoy del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las 8 de la mañana. No hubo tales anuncios, en su lugar salió Manuel Adorni como vocero para decir prácticamente nada. De hecho, estuvo mucho más rico después de la reunión de gabinete, lo afirmado por Manuel Adorni. Y eso también ha generado expectativas, expectativas que presuntamente van a ser cumplidas mañana. Todavía no está tan claro. ¿Vos creés que eso en el mercado ha impactado? Yo creo que obviamente está a la espera el mercado de cuáles son esas medidas, sin ninguna duda. Yo había dicho ya que no iba a ser el lunes, que iba a ser el martes. Ujú. Porque hoy era necesario la reunión esa del gabinete con el impacto de lo que había generado. Ellos lo que están, eso fue estratégico, no fue, muchos dicen, che, qué falta de planificación. No, no fue planificado y deliberado. ¿Cuál fue? Ayer asume el presidente, hoy tiene su primera reunión de gabinete. Villarroel, ¿qué dijo? Hablamos de economía y temas legislativos. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuál es la traducción semiótica, te diría? Ujú. Reforma del Estado, que mañana presenta el ministro, y economía, ¿cuáles son las medidas económicas? Y es normal. ¿Qué queríamos? ¿Un ministro de Economía que directamente salga y dé las medidas? No. Las está hablando con el jefe de gabinete, las está hablando con todos los ministerios, mañana anunciará las medidas que corresponden. Esto no fue, muchos dicen, no, qué falta de... No, no, fue deliberado. Bueno, y tras cartón llegó la decisión del Banco Central no de imponer un feriado cambiario, pero de sacar una serie de medidas que obran a los efectos como si lo fuera. ¿Nos podés explicar un poquitito esta decisión del Banco Central que ha llevado esta operatoria al día de hoy? A la mañana no estaba ni siquiera nombrado en actividad el nuevo presidente de Bausili. Básicamente, Pelle dice, bueno, pará, yo me estoy yendo, dejo del Ejecutivo esta ventana abierta, digamos, autorización a conformidad. ¿Qué significa autorización a conformidad? Y si te está faltando insulina para importar, te la voy a autorizar. Pero si tenés que pagar tu tarjeta de crédito y espera mañana, ¿entendés? O sea, eso sí, quizás en ese tránsito podría haber sido un poco más ordenado, ¿me entendés? O Ujú. sea, el presidente del Banco Central en funciones hoy, ya operando el mercado cambiario sin ningún tipo de problema, para no generar este tipo de incertidumbre. Lo digo porque, ayer hubo muchos fake, de feriado bancario, de feriado cambiario, de que especificaban los depósitos en dólares, que Mm. barbaridades. Comuniquemos bien, no le demos lugar a eso. No le demos lugar a eso, porque detrás de eso está la gente, la incertidumbre, 2:30 de la noche, llegándome, che, Damián, esto es cierto. Decreto 1111, y estamos por el decreto 736, ¿me entendés? O sea, también eso genera inquietudes o incertidumbres no necesarias. La vicepresidenta de la Nación, después de la reunión de gabinete, dijo que literalmente la situación económica es devastadora. No se anduvo con cortapisas. ¿Coincidís con eso? Es que es una situación económica muy complicada.
muy complicado. No te diría solamente en materia inflacionaria, Pepe. Te diría en materia también de faltas de reservas en el Banco Central. Hay que generar un tránsito de 3, 4 meses para incorporar reservas y poder volver a importar. Tenés una situación con un cepo cambiario que genera absolutamente trabas en las operaciones comerciales. Tenés una situación de una inflación en crecimiento que se va a acelerar. Tenés una situación de corrección de los precios relativos de la economía muy importante. La realidad que Argentina se endeudó durante este año en 36.000 millones de dólares durante esta gestión, y la realidad que hacia adelante Argentina tiene mucha deuda local e internacional por pagar. No es una situación fácil. El tránsito, además, implica que en el proceso de ajuste vos le saques el protagonismo al sector público, quien venía motorizando la economía hasta acá, con emisión, con presupuesto ampliado, lo que sea, y ahora le cambies el switch y vaya al sector privado. Eso no es inmediato. ¿Cómo pensás que cayeron los dichos de ayer de Javier Milei en el Fondo Monetario Internacional? Fondo Monetario Internacional, la realidad que le hace un laburo espléndido Javier Milei. O sea, imagínate que con Massa, con el anterior candidato a presidente, convergía el superávit fiscal recién en 4 años y él quiere hacerlo en 1. O sea, que es música para los oídos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que en ese sentido desaparecieron las revisiones trimestrales. O sea, es sentarse y nada, es un ajuste fenomenal, el más grande de la democracia, uno de los más grandes de la historia argentina. Después hay que ver si efectivamente eso se puede llegar a la práctica, ver dónde efectivamente se está haciendo el ajuste. Entendamos algo. Esto es típico de todos los gobiernos. ¿Cómo se licúa el gasto público? Primero lo congelo, posiblemente esa es una de las medidas, congelo el presupuesto. Se licúa por inflación, el gasto público, y se licúa por pérdida de valor de nuestra moneda frente a la divisa norteamericana. Típica, clásica de todos los gobiernos. ¿Qué implica eso, Pepe? Del otro lado, el ingreso va a caer, la economía se va a frenar y efectivamente el gasto público va a ser mucho menor en términos reales a lo que es ahora. El flexible. En diciembre estamos viendo un diciembre muy poco tradicional. Diciembre crece la demanda del peso. ¿Por qué? Porque muchos venden dólares para pagar salarios y aguinaldos. Y en este contexto de crecimiento de la demanda de pesos para pagar, tenemos aceleración de inflacionaria, podemos suponer que en enero podría mantenerse en el mismo piso o ser superior, porque ahí cae la demanda del peso. Damián, quiero agradecer muchísimo este contacto.